Hola, bienvenidos a este tercer video del curso de WX Python. En este vamos a ver cómo utilizar los sizers, que son una parte, digamos, fundamental para la distribución de los controles gráficos en una ventana de una aplicación en WX Python. Bueno, ¿qué son los sizers? Bueno, funcionan como un algoritmo de posicionamiento de elementos gráficos, de modo que nos permiten, digamos, alinear los elementos mediante una determinada forma, por ejemplo, dispuesto de manera vertical, horizontal, mediante una rejilla, o bueno, algunas otras formas más personalizadas también. En el video anterior habíamos visto cómo posicionar algunos elementos, pero utilizando, digamos, una posición manual, en donde nosotros indicamos las coordenadas y el tamaño de una forma, introduciendo los números con pos y con size. Bueno, ahora vamos a trabajar esto, pero con los sizers. En este caso vamos a ver solo un tipo de sizer, que es el box sizer, que puedes hacer arreglos verticales y horizontales, y prácticamente ser más sencillo. Posteriormente estaremos viendo lo que son grid sizer y otros tipos de sizer que vienen en WXPython, pero que son un poco más, no complicados, pero sí más, tal vez un poco más, digamos, un poquito más avanzados, pero nada del otro mundo. Pero bueno, vamos a comenzar con los sizers. Vamos, por ejemplo, a quitar, bueno, vamos a dejar esto, pero vamos a quitar las posiciones y el tamaño. Vamos a dejar mientras estos texto 1 y texto 2. Ahora lo que vamos a hacer es crear un sizer. Eso lo hacemos, por ejemplo, vamos a hacer sz es igual a wx box sizer, que es el que vamos a utilizar, y como argumento le pasamos el tipo de sizer que vamos a utilizar, en este caso un tipo vertical, y bueno, se le pasa el argumento a wx vertical. Bueno, con eso tenemos creado nuestro sizer, que es el sz, y ahora vamos a hacer self set sizer, es decir, vamos a configurar el sizer para la ventana o para el frame principal. Vamos a decirle que el sizer para esta ventana va a ser sz. Bueno, con eso tenemos ya, digamos, dispuestas ese sizer para que funcione en la ventana. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por ejemplo, si le damos aquí, ahorita no nos hace nada porque, bueno, los elementos están, digamos, agregados, pero a la ventana. Ahora falta agregarlos al sizer. Entonces hacemos sz agregar con add y le agregamos el texto 1, que es el primer control. Enseguida le pasamos un argumento que es de proporción y que le vamos a poner 0 en este caso, y finalmente vamos a poner un flag como wexpand y que nos permitirá expandir, digamos, ese control en toda la ventana. Ahora vamos a hacer size add texto 2, utilizamos exactamente los mismos argumentos y veamos qué pasa. Bueno, como les digo, normalmente el método add de un sizer tiene la siguiente sintaxis. Primeramente le pasamos el control o el control gráfico. Enseguida le pasamos un número entero de la proporción. Y enseguida este es un flag o un indicador, que en todo caso es un entero también, de cómo va a manejar ese botón. Por ejemplo, perdón, ese texto. En este caso sería, le estamos indicando que vamos a expandirlo en toda la pantalla. Hay algunas otros indicadores, como por ejemplo alinearlo a la izquierda, alinearlo al centro, alinear a la derecha, o digamos dejar un cierto borde, y bueno, otras cosas que vamos a ir viendo
de manera posterior. Y finalmente aquí lleva un borde como un argumento final. Tenemos un borde que vamos a especificarlo mediante un digamos un número entero. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa. Tenemos efectivamente nuestros dos controles ya agregados. Como se dan cuenta, esto se expande cada uno de estos controles. Ahora, por ejemplo, podemos cambiar la proporción para que estos dos se expandan, digamos, ocupen toda la ventana. Y ven, ocupa cada uno la mitad de lo que corresponde. Por ejemplo, su mitad y este ocupa la otra mitad de la pantalla. Por ejemplo, ¿qué pasaría si simplemente cambiamos aquí a horizontal? Obviamente se va a hacer, van a disponer de forma horizontal repartidos en la pantalla. Bueno, lo vamos a dejar como estaba vertical. Bueno, vamos a dejarlo así como estaba. Y ahora vamos a cambiar la proporción. Vamos a decirle que el texto 2 ocupe digamos, dos tantos de la pantalla. Es decir, un tanto va a estar destinado para el texto 1 y 2 para el texto 2. Es decir, de 3 partes van a ser una para el texto 1 y 2 para el texto 2. Y lo podemos ver aquí. Este es el texto 1. Ocupa un tercio de la pantalla y obviamente el texto 2 ocupa 2/3 partes. Y así pueden controlar, digamos, la proporción de lo que ocupa cada control de pantalla. Y bueno, aquí podemos incluso, por ejemplo, vemos que aquí ocupan, digamos, toda la ventana. Podríamos dejarle un bordecito eh, para que no llegue hasta el final del extremo de la pantalla. Entonces vamos a pasarle otro argumento como wxall, tal como lo ven aquí en pantalla, y le vamos a indicar que vamos a dejar un borde de 10 píxeles en cada lado. Es decir, en cada por todos los digamos todo el borde del control vamos a dejar 10 píxeles. Y bueno, aquí lo vemos, 10 píxeles en cada lado de los controles. Dejamos estas partes, digamos, que no están ocupadas por esos controles. Y bueno, se ve un poco más, tal vez un poco más conveniente la apariencia de la interfaz gráfica. Y bueno, es una forma de cómo podemos, digamos, pasarle esos argumentos para alinear esos controles. ¿Podríamos agregar el botón? Sí, claro que sí. Por ejemplo, le damos aquí, lo mismo. Agregamos botón y ponemos exactamente los mismos argumentos. Y le damos a ejecutar. Como ven, el botón automáticamente se expande, ocupa toda la pantalla. Si quisiéramos hacerlo más pequeño, podríamos hacer lo siguiente: quitarle el expand y centrarlo, por ejemplo. Ahí está. Tenemos estos controles expandidos y tenemos aquí el botón simplemente centrado en nuestra pantalla. Si quisiéramos darle un tamaño, digamos, ya especificado al botón, podemos hacerlo con size, por ejemplo, que tenga un ancho fijo, por ejemplo, de, no sé, de 150. Y le vamos a dejar -1 en el ancho, en el alto, para que WXPython lo calcule automáticamente. Y bueno, tenemos ahí específico un ancho del botón con 150. Como pueden ver, son, digamos, cuestiones sencillas de manejar con el sizer. Ya no tenemos necesidad de andar, digamos, posicionando de forma manual e introduciendo las coordenadas y las dimensiones para cada elemento, sino que automáticamente nos lo posiciona. Como les decía, pueden consultar el libro de WXPython in Action, que es este, y bueno, ahí encontrarán
todo lo que respecta a esto. Hay un capítulo destinado a sizers, que es el 11, esto. Y bueno, aquí vienen todos los tipos de sizers, de requillas, flex grid, grid back, el box, que es el que acabamos de ver. Y bueno, técnicamente todo lo que viene aquí es, digamos, muy interesante. Vienen explicados todos los sizers, y, y es muy bueno todas las opciones que tenemos para pasarle a nuestro sizer. Y bueno, claramente se ven las ventajas que tiene utilizar los sizers para manejar una interfaz gráfica o el posicionamiento de los objetos gráficos. Evidentemente, estos sizers normalmente se utilizan en conjunto con los paneles. Por ejemplo, a un panel le puedes poner un determinado sizer y colocarlo. Al otro panel otro tipo de sizer, y así ir formando digamos, la estructura que será la de la interfaz gráfica final. Y bueno, esto es un poco de lo que serían los sizers. Como digo, ahorita nada más vimos lo que son el box sizer, y bueno, puede ser en disposición horizontal o vertical. Pero bueno, esto nos sirve para nuestras primeras aplicaciones en donde no tenemos muchos controles y simplemente necesitamos agregarlos a nuestra pantallita. Bueno, en el siguiente video vamos a ver el uso del botón, cómo conectar eventos al botón, y bueno, cómo conectar esos eventos para que nos haga una determinada acción. Espero que este video les haya sido útil. Saludos y hasta la próxima.